Palabra de Dios en Hebreos, donde lo dejamos la semana pasada. Y hoy vamos a acabar el argumento número 4 de nuestro autor. El título en esta mañana, como oró José, la palabra viva y eficaz. La palabra viva y eficaz. Hebreos 4. Tenemos apenas 3 versículos hoy. Estamos aquí acabando el argumento número 4 del pastor, del hombre de Dios que escribió esta carta. Hebreos 4, 11 al 13. La palabra viva eficaz es mensaje 10 sobre Hebreos y leo la palabra del Señor. Hebreos 4 del 11 al 13. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y el pueblo de Dios dice, amén. Ok. En la última exposición aprendimos que hay un reposo. Hay un reposo para el pueblo de Dios. Muchos en el Antiguo Testamento pensaban que el reposo era Canaán. La tierra de reposo era Israel. Pero vimos que David dice que no, incluso los israelitas, muchos de ellos no habían entrado en reposo. Es que el verdadero reposo es Jesucristo. Él nos da verdadero reposo. Él es la tierra prometida. Él es la tierra que fluye leche y miel. Josué, el conquistador, dio la tierra a los israelitas, pero no les dio el reposo eterno. Gracias a Dios hay un conquistador de conquistadores, un rey de reyes, un señor de señores, un Josué de Josués. Su nombre es Jesucristo y en él sí hay reposo eterno. Porque en él recibimos el perdón de todos nuestros pecados y el don de la vida eterna. Cosas que Josué no puede regalarnos. Hoy, si Dios permite, acabaremos la 4ª sección de Hebreos que nos dice que Jesús es mayor que Josué. Vamos a fijarnos un momentito en la pantalla para que veamos los 4 grandes argumentos que hemos desarrollado hasta la fecha. Argumento número 1, Cristo es superior a los profetas, capítulo 1 del 1 al 3. Argumento número 2, Cristo es superior a los ángeles, 1:4 al 2:18. Argumento número 3, Cristo es superior a Moisés, del 3:1 al 4:2. Y número 4, el argumento que vamos a acabar viendo hoy, Cristo es superior a Josué, 4:3 al 13. ¿Por qué está el autor argumentando de esta manera? Porque dice Cristo es superior, 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 porque en la iglesia hay una división. Hay judaizantes. Hay gente que se cree más santificada que los cristianos de a pie. Bueno, nosotros guardamos Shabbat. Nosotros no comemos ni cerdo ni marisco. Nosotros hablamos arameo. Y van distanciándose de la comunidad apostólica. Y nuestro autor, como apasionado por Cristo, defiende la superioridad de Jesús, diciendo que encuentres lo que encuentres en el Antiguo Testamento, Cristo lo supera. Si me hablas del sacerdocio, Cristo es superior. Si me hablas de los ángeles, Cristo es superior. Si me hablas de no sé qué, no sé cuánto, Cristo es superior. Él es Dios. Y por medio de él entramos en verdadero reposo. Este es el contexto en el cual nos encontramos. Aquí tenéis los 2 puntos para hoy. Número 1, primer punto, versículo 11, el reposo, que tocamos ya la semana pasada, pero seguimos desarrollando este tema ya que sale aquí en nuestro versículo. Y número 2, la palabra, versículos 12 al 13. Número 1, el reposo, verso 11. Y luego la segunda parte que va a ser la parte más sustanciosa del mensaje, la palabra de Dios. Como describe nuestro autor la palabra. Ok, versículo 11, vamos a entrar al primer punto, el reposo. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pero curioso, ¿no? Empezamos hablando de reposo y el autor nos dice,
procuremos entrar en reposo. Es decir, hay que esforzarse para poder entrar en reposo. Este verbo aquí, procurar, se traduce de la siguiente manera en diferentes traducciones. Se puede traducir como esforcémonos por entrar en reposo, la Biblia de las Américas. Apresurémonos de entrar en reposo, la Biblia del Jubileo. Debemos esforzarnos por entrar en reposo, Dios habla hoy. Pongamos empeño en entrar en reposo, Nueva Biblia Viva. Hagamos todo lo posible por entrar en reposo, Nueva Traducción Viviente. Esto parecía casi contradictorio. Estamos predicando de un reposo, de un descanso, y hay que esforzarse. Hay que procurar, el verbo aquí en Reina Valera 60, hay que esforzarse por entrar en reposo. ¿Qué pasa? ¿Está nuestro autor enseñando salvación por obras? Pues de ninguna forma. Sabemos de sobra, desde capítulo 1 adelante, él nos dice que la salvación es por medio de la fe en el Señor Jesús. De hecho, más adelante en nuestras exposiciones, veremos el capítulo de los grandes héroes de la fe, Hebreos capítulo 11, y justo antes de entrar en capítulo 11, el autor nos dice en 10:38, el justo vivirá por fe. O sea, la salvación es por la fe, la justicia es por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Vemos entonces que la justicia delante de Dios, la justificación es única y exclusivamente por la fe. Pero amados, también en la vida cristiana, en la congregación, hay que esforzarse, hay que luchar para defender esta verdad. Porque, amados, 20 siglos más tarde, aquí estamos como evangélicos y en las congregaciones moralistas por todos lados, judaizantes por todos lados. Tú tienes que esforzarte por mantenerte bien arraigado en la gloria del evangelio apostólico. Qué fácil nos es dejarnos seducir por estas corrientes supuestamente más santificadas. Debemos luchar como un pitbull para defender la gloria del evangelio que anunciamos, que mediante la fe en Jesucristo somos justos delante de Dios. De hecho, en el día del bautismo, que prediqué hace un mes en la casa de Antonio y Eva, os cité este texto. 1 Corintios 15, 1 al 2. Pablo dice que sí recibieron el evangelio, pero tienen que mantener este evangelio, tienen que perseverar en este evangelio. Dice Pablo: os declaro, hermanos, el evangelio que yo os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis. Os dije en aquel día de bautismo que Pablo escribió esta carta 4 años después de haber estado por ahí en persona. Entonces, la gente que había recibido el evangelio genuinamente salvada, esa gente 4 años más tarde seguía creyendo el mismo evangelio. Y por este evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Siempre hay gente que cree bajo un momento de emocionalismo, pero no es una fe verdadera. No perseveran en la fe, no son verdaderos creyentes. El que es de la fe cree y persevera en la fe del Señor Jesucristo. Por tanto, si tú le preguntas hoy a una persona nacida de nuevo, hermano Alex, ¿usted cree que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y que usted es justificado mediante la fe en Él? Alex te va a decir sí, amén. Y si volvemos a hablar con Alex en 5 años, dirá sí, amén. Y si volvemos a hablar con Alex en 25 años, sí, amén. Y si Alex llega a alcanzar 120 años de edad y conversamos con un hermano en su lecho de muerte, nos dirá sí, amén. El que es del evangelio persevera en el evangelio. Y debemos, hermanos, como congregación, esforzarnos por eliminar el moralismo, el movimiento neojudaizante que siempre son propensos a entrar en la iglesia. Estos que solamente predican ley, ética, pero no anuncian el evangelio de Jesucristo. La marca de la iglesia verdadera es la fiel predicación del evangelio. Y si nos apartamos de Cristo, entregándonos al moralismo, nos hacemos falsos profetas. Procuremos, tenemos que esforzarnos en esto. Yo como pastor también tengo que estar constantemente predicando el evangelio, porque todos por naturaleza creemos en salvación por obras. Nos creemos justos por nuestros méritos, porque oro mucho, ayuno mucho, evangelizo mucho, predico mucho, y nos creemos justos delante de Dios. Hay que derribar este fariseo que habita dentro de nosotros. Y por eso, culto tras culto, os predico el evangelio. Es que debemos procurar, según el texto, esforzarnos por entrar
en este reposo, defender el verdadero evangelio para que ninguno caiga. Para entender esta segunda cláusula, para que ninguno caiga, debemos recordar que en esta sección de Hebreos 4, el autor se está fundamentando en un salmo. El salmo número 95. Ok, pregunta, porque esta pregunta os la di, la respuesta la di la semana pasada. ¿Quién escribió el salmo 95? David, correcto. ¿Sobre qué generación está escribiendo David en su salmo? La generación de Moisés, que salió, por supuesto, de Egipto. Así que Salmo 95, escrito por David, acerca de la generación de Moisés. Y ahí está el versículo que dice: por tanto yo juré, mi ira no entrarán en mi reposo. Entonces, cuando leemos aquí el verbo caer en nuestro texto, para que ninguno caiga, no está hablando, porque tú lees el texto y tú piensas una persona que puede tropezarse, una persona que se tumba al suelo. No está hablando de eso. Caer es sinónimo de perderse eternamente. Está hablando de la destrucción eterna. Hebreos 3, 17 dice: ¿con quiénes estuvo Dios disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Os dais cuenta? Caer en el contexto es sinónimo de perecer. Es sinónimo de morir. Números 26, 65. El Señor les había dicho: morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos sino Caleb y Josué. Nuestro texto nos está diciendo que si no eres del reposo, si tú no crees que la salvación sea por solus Christus, si no estás confiando exclusivamente en su justicia para tú ser salvo, tú vas a caer. Es decir, tú vas a perecer eternamente. Nuestro autor nos está hablando de dos caminos: un camino de vida eterna, un camino de destrucción eterna. El que es de Cristo ha entrado en reposo, porque Cristo es el Señor del sábado. Él es el reposo encarnado. Nosotros que somos de Cristo tenemos el reposo verdadero. Aquellos que no confían en Cristo, como los israelitas que perecieron en el desierto, no vivirán eternamente, no son del Señor Jesús. Es que en la Biblia, aquí vemos que el autor habla de los israelitas que cayeron, que perecieron en el desierto. Dios nos da buenos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Abraham, Moisés, David, Pedro, Pablo, el mismo Señor Jesús, que es el mejor ejemplo de todos. Pero Dios no solamente no se contenta con darnos buenos ejemplos. Él nos da malos ejemplos también. ¿Por qué? Bueno, porque a través de los malos ejemplos, tales como la generación de Noé, los sodomitas, el faraón, Judas Iscariote, Demas, Himeneo, Alejandro, etc., tú y yo podemos aprender valiosas lecciones al estudiar las vidas de estas personas que no temían al Señor. Incluso podemos aprender si estudiamos acerca de Satanás y sus demonios. Así que Dios pone buenos ejemplos en la Biblia y malos ejemplos en la Biblia para que aprendamos. Nuestro autor nos está recordando lo del Éxodo, lo del Salmo 95, lo de la generación de Moisés, Aarón y Josué. Y el mal ejemplo aquí, entendemos que esta gente en el desierto tiene el corazón completamente endurecido y por tanto sufrieron la ira de Dios. Matthew Henry nos dice que lo que sucedió en aquel entonces es una advertencia ahora para nosotros en el siglo XXI, porque nosotros como evangélicos ahora en España, por primera vez, tenemos que lidiar con los judaizantes, algo que no se había dado en la comunidad evangélica hasta hace muy poco aquí en España. Ahora en las Américas, eso está por todos lados, ¿verdad? Pero está empezando a entrar ahora en España y tenemos que, amados, acordarnos de la necesidad de anclarnos en el evangelio apostólico, el evangelio verdadero. Dice Matthew Henry: su ruina, hablando de la ruina de aquella generación de Moisés, su ruina nos advierte en voz alta. Sus almas perdidas y sin reposo nos gritan desde sus tormentos que no nos hagamos desdichados como ellos, pecando como ellos. Tú debes meditar en el fin de esos rebeldes que estaban en el desierto. Ellos no creían en la promesa mesiánica del Señor. Eran apóstatas.
Y cuando la incredulidad nos llena el corazón, lo más atractivo para nosotros es Egipto. Cuando hay un corazón incrédulo, el mundo es bien seductor. Fijaos en esa hija del diablo, la mujer de Lot. Ella salió de Sodoma por la pura misericordia de Dios. Ella no quería abandonar su vida acomodada ahí en Sodoma con sus placeres, sus joyas, sus perfumes, sus riquezas, sus contactos sociales. Salió por la pura misericordia de Dios. Recibió, por cierto, la revelación angelical. No mires hacia atrás. ¿Y qué hizo la rebelde, desobediente y mundana? Dio la vuelta, miró hacia atrás y vino juicio de Dios. Se convirtió en una estatua de sal bajo la maldición y la ira del Señor. No le importó la voluntad de Dios. Incluso en el día, ¿no? Que tú dirías, pero ella vio el fuego. Ella vio el azufre. Tú dirías, si yo hubiera visto esto, por supuesto habría puesto mi fe en el Señor. Pero una vez más aprendemos que los milagros, sin la obra interna del Espíritu Santo, no hacen nada sin endurecernos. La salvación no está en los milagros, sino en la obra regeneradora del Espíritu Santo. La mujer de Lot pereció en su dureza de corazón. Su vida nos recuerda que Dios definitivamente no será burlado. Y ahora los israelitas rebeldes que fueron pastoreados por Moisés en el desierto comprenden que Dios no será burlado. Esos rebeldes que vieron el mar rojo abrirse, esos rebeldes que se alimentaron del maná, que bebieron el agua de la peña, que disfrutaron de la carne que Dios les envió, están en esta mañana sufriendo la ira eterna de Dios. Murieron, perecieron en su rebeldía. Bruce nos escribe: su palabra no puede ser ignorada, es decir, la palabra de Dios no puede ser ignorada con impunidad, sino que debe ser recibida en fe y obediencia en la vida diaria. Entonces, para ir acabando este primer punto, os hago un llamamiento. Os llamo a examinaros a vosotros mismos en esta mañana. ¿Cómo tenéis el corazón? ¿Tenéis el corazón como aquel de Josué, de Moisés, que es moldeable, que es un corazón enseñable, que cree en las promesas de Dios, que pone toda su fe en el Señor Jesús, en su justicia? ¿O tienes un corazón rebelde? Un corazón endurecido, donde no penetra la luz del Señor. Estás viviendo como un israelita en el desierto, siguiendo tus propias lujurias. Estás viviendo como esta malvada mujer de Lot, que solamente sueña con Sodoma y Gomorra. Aquel que es de la fe vive para la gloria de Dios y atesora a Jesucristo. Aquel que tiene corazón endurecido no piensa en otra cosa sino este mundo pasajero. Y aún así, si tú estuvieras aquí en esta mañana, ¿no? en un estado de incredulidad, digamos que eres incrédulo. Si tú ganaras todo lo que hay en este mundo, te pregunta hoy Jesús, ¿qué aprovechará al hombre o a la mujer si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No sirve de nada. Qué importante es la palabra de Dios. Y hoy Dios en su misericordia, como leímos en el Salmo anteriormente, Dios hoy os ofrece misericordia, os ofrece reposo eterno mediante la fe en el Señor Jesús. Confía en la promesa, confía en Cristo, confía en su palabra, porque si tú no confías en su palabra, vas a creerte digno de vida eterna, como todo el mundo nos dice ahí en la calle. Yo soy buena persona, nunca he matado a nadie, no soy violador. Se glorían en sí mismos, tienen el corazón endurecido, son hijos del diablo. El Hijo de Dios no razona así. El Hijo de Dios, ¿sabes lo que te dice? El Hijo de Dios te dice, yo soy digno del infierno. Yo ahora mismo me merezco estar ahí, quemándome, siendo azotado por la santa ira de Dios. Pero sé que iré al cielo porque amo a mi Señor Jesucristo. Él me salvó. Él derramó de su santa sangre por mis pecados en la cruz. Él me ha regalado la vida eterna. A Él la gloria. Aleluya. Amén. Es que hoy hay reposo eterno. Hay reposo eterno. Aquellos que ya lo tenéis, aleluya. Y vosotros que no lo tenéis, mediante la fe se recibe esta vida. Ahora, vamos a entrar en el punto más fuerte del mensaje en esta mañana. La palabra. Nuestro autor nos describe la palabra de Dios en términos gráficos y potentes. Versículos 12
y 13, Hebreos capítulo 4. Y por supuesto, está aquí hablando de la palabra, porque los israelitas que perecieron no hicieron caso a la palabra. Por eso sigue con el tema de la palabra en su mente. Al creer la palabra, entro en reposo. Si no creo la palabra, no entro en reposo. Por eso ahora está hablando de la palabra. Dice 12. Porque la palabra de Dios es, ¡pum!, viva, ¡pum!, eficaz y más cortante que toda espada. No de un filo, 2 filos. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, toda la cosa, yo también, tú también, todos los presentes aquí, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, la palabra de Dios. Porque Josué está en el cielo, porque creyó la palabra mesiánica de Dios, porque Moisés está en el cielo, porque David está en el cielo, porque Abraham está en el cielo, porque Ramón y Carolina irán al cielo, porque creen en la promesa cristológica de Dios. Cristo es la justicia de Dios y al creer en Él somos justificados. Si creemos en el anuncio evangélico, entramos en reposo. Pero, porque la mujer de Lot no está en el cielo. Porque los israelitas no están en el cielo. Porque Judas Iscariote no está en el cielo. Porque eran incrédulos. No pusieron fe en la palabra mesiánica cristológica de Dios. Y esta falta de fe en Dios, esta falta de fe en su bondad, en su misericordia, en su amor, esta falta de fe luego les lleva a cometer un sinfín de pecados. Por ejemplo, cada capítulo que tú lees en el Pentateuco, cuando describe la estancia, ¿no?, de los israelitas por el desierto, hermanos, cada capítulo, quejas, murmuración, rencillas, malestar, negatividad, pesimismo, matemos a Moisés, Dios nos ha abandonado, cada capítulo así. No tenían fe, no eran de la fe y por tanto vivían como unos amargados de la vida, ¿cierto? Judas Iscariote, porque vendió a nuestro Salvador por 30 monedas de plata, porque no tenía fe, no era de la fe, no había nacido de nuevo. La mujer de Lot, porque estaba enamorada de Sodoma, porque no podía quitar Sodoma de su corazón, porque no tenía fe en la palabra de Dios. ¿Ves? La palabra divide entre la humanidad. Por ejemplo, en esta mañana, ¿no? Y esto pasa en toda la iglesia a nivel mundial, no solamente aquí en Almería. Tú puedes predicar la palabra, o puedes estar sentado escuchando una palabra, y sube el pastor al púlpito, predica la palabra de Dios, mismo mensaje, mismas palabras, mismo todo. Algunos se nutren de cada palabra. Es como si estuvieran bebiendo un zumo de naranja, ¿no? Bien fresquito, en pleno verano aquí en Almería. Están disfrutando de la palabra, les está renovando, les está hablando, les está haciendo bien. Están siguiendo el hilo conductor. Sí, veo por dónde va aquí el texto bíblico, pero predicas el mismo mensaje a un grupo con el corazón endurecido, que no ama al Señor, que no busca su gloria. La misma palabra les resulta aburrida. No tienen ganas de estar escuchándola, están contando la hora para poder salir y comer, hacer algo, ¿verdad? La palabra en esta mañana alrededor del mundo, la palabra está dividiendo la humanidad en 2 grandes grupos, 2 bloques. Los que creen en la palabra, los que no creen en la palabra. Esto pasa aquí también entre nosotros. ¿Y esta palabra qué hace? Pues nuestro autor usa 2 adjetivos. Dice en primer lugar, adjetivo 1. La palabra de Dios, que Josué creyó, que la mujer de Lot no creyó, es viva. Viva. Ahora, hay que usar aquí un poco la mente, ¿no? El cerebro. Vale, si yo tomo una letra de la Biblia, por ejemplo, la letra A, esta letra A no tiene poder en sí misma. Lo que está diciendo aquí el texto sagrado es cuando el Espíritu Santo toma estas verdades que estamos aquí predicando, que tú puedes también leer en casa a partir de la Escritura, el Espíritu Santo aplica estas palabras a tu corazón. ¡Fum! Suceden cosas milagrosas. Hay transformación, hay vida, hay santificación. Dios hace proezas por medio de la palabra. Esta palabra es viva.
Y no debería serla, ¿no? Porque no debería serlo, porque vamos a pensar, aquí tenemos un libro que fue escrito a lo largo de 1500 años, 1600 años, dependiendo de la fecha de algunos libros. 40 autores. El último libro se redactó hace 2000 años. Amados, este libro tendría que estar en un museo. En teoría, no tendría nada que decirnos, porque fue escrito por gente que no nos conocía, de otra generación, de otro país. Pero amados, aquí estamos en el año 2026. Estamos sentados escuchando la predicación de la palabra. ¡Wow! ¿Cómo el Señor nos habla? Y estamos en casa entre semana leyendo la escritura y un texto nos quebranta, nos habla, nos redarguye, nos instruye. Hermanos, esta palabra es vida. Esta palabra es palabra de Dios. Dice, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Por esta razón es un libro vivo, amados. Tú publicas un libro y en 50 años dejará de ser relevante. Pero esta Biblia es más relevante que el periódico de mañana. Es poderoso el libro que Dios nos ha dado. Jesús también nos dice en Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada porque es el libro de Dios. Uno de mis textos favoritos acerca de la palabra de Dios está en 1 Pedro 1:23. Dice lo siguiente. Siendo renacidos, es decir, tú y yo hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible. No pienses pues en la simiente de tu papá, de tu abuelo, de tu bisabuelo. Tú has nacido de nuevo, no de simiente humana, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Aleluya, amén. Es la palabra. Y hermanos, si Cristo tardare 5,000 o 50,000 o 50 millones de años en regresar, en aquella última generación, la palabra de Dios seguirá siendo relevante porque es una palabra viva, es de Dios, inspirada por Él. La Biblia es palabra de Dios e imparte vida a nuestro corazón. Y no solamente es una palabra viva, sí, es el primer adjetivo, pero hay un segundo adjetivo que José nombró en su oración. ¿Cuál era, hermano? Viva y eficaz. Ok, la palabra es viva, amén. Y número 2 es eficaz, dice el 12. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Significa que cumple su propósito. No es una palabra de posibilidades. No hace posible algo, no efectúa algo. Lleva a cabo su propósito. Y la palabra cumple su propósito en la primera canción que cantamos hoy, la gracia común, y en la esfera de la gracia especial. La gracia común es el ámbito no salvífico, la gracia especial es el ámbito sí salvífico. Por ejemplo, en la gracia común, la propia creación. ¿Con qué Dios creó todo lo que hay? Su palabra. ¿Y cómo sostiene Dios todo lo creado? Por su palabra. Así que la palabra de Dios es viva y eficaz en el sentido de la gracia común, ya que todo existe gracias a su palabra, todo es sostenido por su palabra. Esta palabra es eficaz. Y también podemos ver que en el mundo de la gracia especial, de la salvación, también la palabra de Dios es eficaz. Es la palabra la que nos lleva a nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, está escrito en el Salmo 19:7, la ley del Señor, la ley aquí es sinónimo de palabra, la palabra del Señor, la ley del Señor es perfecta, que convierte el ¿qué? El alma. El poder de la palabra penetra hasta nuestro corazón y hace maravillas dentro de nosotros. De hecho, está escrito también en Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo naciste tú de nuevo? Por el poder de la palabra. Alguien te predicó el evangelio, alguien te llamó al arrepentimiento, alguien te habló de tus pecados y de tu necesidad de Cristo. Ahora, es posible que no hayas nacido justo en ese momento, pero después de unos meses, tal vez años, de hecho leí el testimonio de un varón ayer, se fue de la iglesia con 15 años,
Ahora es un abuelo de 75 años, 60 años, apartado de la iglesia, y en estas últimas semanas ha vuelto a la iglesia pidiéndole perdón al Señor por su vida, y ahora es un hijo de Dios. ¿Ves? La palabra fue sembrada en su corazón desde bien pequeñito. Y esto es un consuelo para nosotros que somos padres. Estamos trabajando, estamos sembrando, estamos estudiando con los niños entre semana, les predicamos, les corregimos, les hablamos en el nombre del Señor. Y mira, es posible que se nos vayan, es posible que abandonen la iglesia en cuanto tengan sus 15, 16 años. Pero esa palabra es poderosa. Y es posible que en 60 años estos niños, tú ya en la tumba, ¿no? Unas cuantas décadas, es posible que estos niños nazcan de nuevo por el poder de la palabra de Dios. Esta palabra tiene vida y es eficaz. Es que la palabra nos hace nacer de nuevo. La palabra tiene esta relación poderosa con nosotros. Y después de salvarnos, la misma palabra, porque no nos salva dejándonos ahí. Esta palabra, hasta que no estemos en la gloria, ¿qué hace esta palabra con nosotros? Nos santifica. Y estamos en el proceso de santificación ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Todos somos discípulos en la escuela de Cristo. La palabra nos salva, amén, pero la palabra nos santifica. Nos va purificando para que andemos de forma agradable delante de Dios. Hermanos, yo llevo más de 20 años en la fe, más de 20 años. La palabra me sigue redarguyendo, corrigiendo, regañando, alumbrando, animando, fortaleciendo. ¿Acaso no es así también en tu vida? Si has nacido de nuevo, esta relación de la que te estoy dando testimonio, esta relación es real en tu vida. Tú tienes una relación real con la palabra de Dios porque eres un hijo del Señor. El buen pastor oye el hijo, pero la oveja oye la voz del buen pastor. Y esta palabra es poderosa y cumple su propósito en nosotros. Y no solamente cumple su propósito en el pueblo de Dios, cumple su propósito también en los enemigos y en los réprobos. Dice Isaías 55:10. Y Dios aquí está hablando, por cierto. Dios está dando testimonio de su propia palabra. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allí, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Dios está hablando, palabra del Señor, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para que yo la envié. Es una palabra eficaz, porque es la palabra de Dios y depende de Dios. Entonces Dios, cuando envía su palabra, no solamente cumple su propósito en los elegidos, salvándolos y luego santificándolos, también cumple su propósito al enviar esta misma palabra a aquellos que no son de la fe. Dios también es glorificado mediante la predicación a los incrédulos, y luego esta palabra sirve para mayor endurecimiento de los corazones. Ahora, no es que la palabra endurezca el corazón, pero cuando la palabra confronta al pecador, el pecador tiene que resistir a la palabra y así se va endureciendo más y más. Porque vemos hoy en el mundo, ¿no? Tú sales ahí a la calle, le dices a la gente, el sexo es para el matrimonio, ¿no? La gente se parte de la risa, hasta se mofa de ti, te llama de todo, porque el corazón está completamente endurecido. Resisten a la palabra, ponen pegas a la palabra es predicada, la palabra no está produciendo la dureza, pero esta persona resiste a la palabra y se endurece más y más. Sales y dices a la gente, si no te arrepientes, si no crees en Cristo, irás al infierno. Pero el infierno ni siquiera existe, es un cuento chino, ¿no? Que te dicen por ahí. Van endureciéndose contra la palabra de Dios. Dicen, eres un fundamentalista con una mentalidad estrecha, lo que nos dicen día tras día, ¿verdad? Ese rechazo hacia la palabra hace que el pecador se endurezca más y más y más. Así que la palabra no está produciendo activamente dureza, pero ya que el pecador la rechaza, se está endureciendo. Y el mayor ejemplo de esto en la Biblia es Faraón. Faraón en los días de Moisés, que recibió la palabra una y otra vez, y resistió la palabra, resistió la palabra, resistió la palabra. Ahora, Faraón será castigado por haber sido hijo de Adán, por supuesto por haber pecado contra la luz natural que todos los hombres tenemos,
pero también será más inexcusable porque fue expuesto a mayor luz. Él recibió además, porque todos somos hijos de Adán, hasta la gente que vive en la selva por ahí, que nunca ha escuchado el evangelio, esta gente es inexcusable delante de Dios, porque es gente descendiente de Adán, que es gente rebelde, que ha desobedecido la palabra de Dios. Somos una raza maldita en nuestro padre Adán. Es que son culpables, pero aquellos que luchan contra la palabra son más inexcusables, y por tanto Faraón es más inexcusable que alguien que nunca jamás ha escuchado la predicación de la palabra. Jonathan Edwards nos dice: cuanto más viven los pecadores, más ira acumulan. John Blanchard también dice algo parecido: cuanto mayores sean nuestros privilegios, mayores serán nuestras responsabilidades y mayor será nuestra culpa si descuidamos esos privilegios. Es que una cosa es pecar contra la luz de Dios que hay en la naturaleza, en la creación, que todos podemos ver. Otra cosa más severa también es pecar contra la palabra hablada, la palabra inspirada por Dios. Este pecado nos hace más inexcusables en el día final. Nos hace más responsables delante de Dios. Entonces, si tú estás sentado domingo tras domingo en una iglesia evangélica, escuchando la predicación del evangelio, y pereces en incredulidad, tu juicio será peor que el juicio de un habitante de alguna tribu remota en algún país del mundo, ¿verdad? Alejado de la tecnología y de las redes, etc. Tu juicio será más severo, porque tú has pecado contra mayor luz. Ahora, todos somos culpables en Adán, pero hay quienes son más culpables que otros. Faraón es el ejemplo clásico de cómo un ser humano endurece su corazón contra la palabra, pero la palabra no sale perdiendo. No es que Dios esté en el cielo pensando: ay, qué pena, Faraón era más poderoso que mi palabra, que no pude con Faraón. No, mi palabra cumplirá su propósito. Yo enviaré mi palabra y hará todo lo que yo quiero. La palabra es eficaz en el pueblo de Dios. La palabra es eficaz también en los faraones, en los incrédulos, incluso como los israelitas en el desierto y la mujer de Lot. Es que la palabra es vida, la palabra es eficaz en todo sentido. Y ahora, más cortante, agrega, que toda espada de dos filos. Hay espadas de un filo, vale, pueden hacerte mucho daño, pero una espada de dos filos es potente. Y esto me hace pensar en un par de textos más de la palabra. Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué sacamos nosotros? Cuando estamos bajo ataque, sacamos la palabra del Señor. Con eso luchamos contra las artimañas de la carne, el diablo y el mundo. La santa palabra. Apocalipsis 1:16 también dice: Jesús tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esta palabra es poderosa. Esta palabra es potente. Esta palabra incluso diagnostica el corazón humano. F.F. Bruce dice: diagnostica el corazón humano diciendo: estás enfermo aquí y aquí. Trae bendición a aquellos que la reciben en fe y pronuncia juicio sobre aquellos que la desechan. ¿Qué palabra? La palabra es poderosa. Y esta palabra que ahora mismo está siendo resistida por los incrédulos, esta misma palabra acabará destruyéndolos en el día final. Por ejemplo, dice 2 Tesalonicenses 2:8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Apocalipsis 2:16, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 19:16, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es que la espada que bendice al creyente, que santifica al creyente, que purifica al creyente, esta misma espada derriba a los adversarios. La palabra, lo que he dicho antes, divide a la humanidad en 2 grupos: ovejas, cabras, vírgenes sensatas, vírgenes necias, trigo, cizaña, peces buenos, peces malos,
etcétera. La palabra nos divide. De hecho, tal es así, que hay familias aquí entre nosotros hoy y 3 están divididos contra 2 y 2 están contra 3. Y la hija no habla con la mamá por causa de la palabra. Y el padre no quiere saber nada de su hijo por causa de la palabra. La palabra divide. La palabra trae división. Y hoy tristemente, ¿no? En muchas iglesias estamos fomentando un movimiento ecuménico, buscando paz y amor con la sociedad, buscando unirnos todos en la palabra. Y no, hermanos, la palabra trae división. La palabra trae separación. La palabra nos aleja de lo pecaminoso. Y ahora, queridos hermanos, nuestro autor va a justificar todo lo que viene diciendo poniendo 3 ejemplos. Son 3 pares. 3 pares que demuestran que la palabra es poderosa. Y él va a hablar en primer lugar del alma y del espíritu, luego de las coyunturas y los tuétanos, y después de los pensamientos y las intenciones. Aquí él quiere que veamos lo profundo, lo poderoso que es el libro de Dios, la palabra de Dios. El texto más desafiante es el primero, que es el primer par, alma y espíritu. La palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. Bueno, aquí estamos ante un punto teológico bastante polémico, ¿no? Como regenerará los pentecostales, los adventistas creen que el ser humano es tripartito, ¿no? Cuerpo, alma, espíritu, son 3. La teología reformada ha enseñado que el ser humano es 2, cuerpo y alma. El alma es el espíritu, son sinónimos. Los que creen que somos 3 son tricotomistas. Aquellos que dicen que somos 2 son conocidos como dicotomistas. Y yo personalmente, yo era tricotomista y ahora soy de la escuela más tradicional en el protestantismo. ¿Qué hacemos aquí entonces con este texto que dice que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu? Esto podría resultarnos un poco extraño, ya que el alma y el espíritu son en la Biblia sinónimos. Pondré aquí algunos ejemplos para que veáis esto. Número 1, María, cuando está cantando la Magnificat, dice... Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en mi Salvador. Aquí lo que tenemos es un ejemplo de paralelismo hebreo, cuando decimos la misma cosa 2 veces, pero usando palabras diferentes. Para María, alma es sinónimo del espíritu. Otro ejemplo, Juan 12, 27 y 13, 21. Cristo dice, ahora está turbada mi alma, y habiendo dicho esto Jesús se conmovió en espíritu. Luego también ejemplo 3, Hebreos 12, 23, habla del cielo como el lugar de los espíritus, hechos perfectos, y en Apocalipsis 6, 9, del lugar de las almas. Los que habían muerto, sus almas estaban en el cielo. Yo abracé el dicotomismo gracias al libro de Wayne Grudem, que está disponible en español, se llama Doctrina Bíblica. Y os leo lo que para mí fue la frase, digamos, decisiva en mi cambio de mentalidad. Dice Wayne Grudem, y dice esto después de una buena investigación, ¿no? Que podéis también comprobar. Dice Wayne, todo lo que la Biblia dice que el alma hace, también se dice que lo hace el espíritu. Y todo lo que se dice que hace el espíritu, también se dice que lo hace el alma. Y agrega, el alma y el espíritu son términos que por lo general se usan para el lado inmaterial de la persona, y es difícil ver alguna distinción real entre el uso de tales términos. Yo fui formado en mi iglesia local en los escritos de Watchman Nee. De hecho, creo que tengo el libro aquí conmigo. Lo tenía en el coche, así ahí está. Por ejemplo, muchos vais a conocer a Watchman Nee. Y mi pastor me enseñó desde día 1, ¿verdad? Y en nuestra congregación nos enseñaba la división tripartita del ser humano. Y anoche repasé este libro para ver cuál era su argumento, ¿no? Porque sabía que tenía que hablaros de este tema. Y Watchman Nee dice en el libro que el alma es la parte del ser humano que está en contacto con las cosas de este mundo, pero las cosas espirituales de este mundo, ¿no? Los pensamientos, los sentimientos, estas cosas. Ahí está la esfera del alma. Y la parte la parte del hombre que está en contacto con Dios es su espíritu. Y esto suena bien cuando te lo dice así en el libro. Y si no tienes formación bíblica, casi llegas a decir amén. Pero cuando vas a la escritura y compruebas lo que te dice ahí, no es así. La escritura dice claramente que el alma está en comunión con Dios también. Por ejemplo, en el Salterio, alma mía, espera al Señor, ¿verdad? El alma está en constante comunión con Dios. Lo que encontramos es que no hay una diferencia entre alma y espíritu. El alma está en comunión con Dios
Y el espíritu también está en la esfera de los pensamientos y los sentimientos. Ahora, ¿qué hacemos entonces en cuanto a la diferencia entre alma y espíritu? Porque hay una división aquí en Hebreos y hay otro texto más, solamente hay dos en la Biblia, donde alma y espíritu aparecen juntos como casi diferenciados. El otro texto es 1 Tesalonicenses 5:23 que se lee: el mismo Dios os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Pues aquí tenéis una maravillosa explicación de Calvino, que es la lectura común de la escuela reformada. Calvino nos dice que el espíritu alude aquí, está espíritu y alma hablando de la misma parte inmaterial del hombre, pero en estos textos el espíritu está hablando del intelecto y el alma está hablando de los afectos del ser humano. No es que dentro de nosotros haya un alma y luego aparte en algún lado un espíritu, no. En realidad es una parte inmaterial con diferentes componentes, tales como el intelecto y los afectos. Es decir, la palabra de Dios va hasta ahí. La palabra de Dios va hasta hacia tu intelecto. La palabra de Dios te puede alumbrar, porque en el día de tu nuevo nacimiento, tú empiezas a comprender verdades que antes no entendías. Yo, por ejemplo, yo fui criado en una iglesia, la iglesia metodista. Me habían enseñado desde chiquitito que Cristo murió en la cruz por los pecadores. Pero no fue hasta ese momento, cuando yo tenía 17 años, bajo una profunda convicción de pecado, que vi mi necesidad de Cristo y vi la gloria del mensaje de la cruz. ¿Ves? La palabra alumbró mi intelecto. Yo fui iluminado por el Señor y luego también los afectos, pues antes de mi conversión, mis afectos eran pecaminosos. Deseaba pecar, deseaba dar vueltas en el lodo, deseaba desobedecer al Señor y lo hacía con gusto. Tú no tenías que animarme a pecar. Yo lo hacía de buena gana, me encantaba pecar y pecaba bien. Pero de repente el Señor me salva, envía su palabra a mi parte inmaterial y mis afectos fueron transformados. Y ahora yo puedo deciros, y esto lo digo con sinceridad, delante de Dios también, yo amo al Señor, yo detesto mi pecado. Peco sí. Pierdo batallas contra el pecado, por supuesto que sí, pero odio mi pecado, lo detesto y estoy deseando estar con Cristo para ser liberado una vez para siempre de esta ley de pecado que mora en mis miembros. Y si eres creyente, sé que estás de acuerdo conmigo. ¿Ves? La palabra penetra hasta lo más profundo de nosotros, la parte inmaterial, transformando nuestro intelecto y nuestros afectos. Por tanto, la cita de Calvino es importante porque salvaguarda la idea de que el ser humano es cuerpo y alma. El alma es espíritu, es la misma cosa, pero en cuanto a la diferenciación, podemos hablar del espíritu como el intelecto y del alma como los afectos. El segundo par es más fácil de tratar, aquí no tengo mucho que decir, coyunturas y tuétanos. Ahora, ¿por qué pensáis que el autor está hablando de alma, espíritu, y ahora habla de coyunturas y tuétanos? ¿Por qué no habla de brazos y de piernas? ¿Por qué habla de tuétanos y coyunturas? Exacto, no se pueden ver. ¿Ves? Yo os veo, ¿no? Y estamos todos bien vestidos, hemos puesto perfume, nos duchamos esta mañana, ¿cierto? Y nos vemos en esta mañana unos a otros y está genial. Pero Dios, su palabra, penetran hasta el hombre interior. Y Él ve lo que hay en nosotros, como las coyunturas, los tuétanos. La palabra es como un gran cirujano que todo lo ve, yendo hasta las partes más secretas, íntimas del cuerpo. Y en este mismo sentido tenemos la tercera parte, alma, espíritu, que sería intelecto, afectos. Tenemos tuétanos y coyunturas. Y el número 3, pensamientos e intenciones. Pensamientos e intenciones. Yo veo a Nicolás. Yo veo al hermano con su camisa de color azul, sus vaqueros azules oscuros, sus sandalias. Yo veo a Nicolás, amén, y estáis viendo a Nicolás. Pero veo lo que él está pensando ahora mismo. No hay como una nube, ¿verdad? No tiene ninguna nube encima de su cabeza donde yo puedo averiguar cuáles son los pensamientos de Nicolás. Yo no sé en qué está pensando el hermano, pero la palabra de Dios sí. La palabra de Dios entra donde yo no veo y penetra, discierne ahí también. Dios ve lo que hay en el corazón de la mujer de Lot. Dios ve lo que hay en el corazón de los israelitas que perecieron, que cayeron en el desierto.
Dios sabe en nuestra iglesia quién es de Él y quién no es de Él. Él sabe quién está en reposo en Cristo. Él sabe quién se está gloriando en su propia justicia, creyéndose digno de la salvación eterna. Dios todo lo ve. Él entonces examina nuestros pensamientos. Pensamientos, todo ser humano piensa. Los cristianos pensamos y los incrédulos piensan. Pero pensamos en dos cosas pero muy diferentes. El motor de la vida mental es distinto en un creyente. Todos pensamos, pero pensamos en cosas diferentes. ¿En qué piensa aquel que no es regenerado? En satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. 1 de Juan 2:18. Ahí está el corazón del no creyente. Mundo, 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 carne, 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 yo. ¿Y cómo puedo yo saber si una persona está pensando en estas cosas pecaminosas por sus acciones? Yo no veo los pensamientos de Nicolás, no los veo, no lo puedo leer. Pero por su conducta y sus acciones, yo veo si en su corazón tiene las prioridades en orden. Un ejemplo, hay un miembro de la iglesia que nunca se congrega. Está una vez al mes en la iglesia, ¿verdad? Pero cada 2 por 3, de fiesta en fiesta, de evento en evento, con amigos aquí, amigos para allá. Nunca está en la iglesia, pero sí tiene tiempo para estar en cualquier otro sitio viendo el fútbol hasta las 3 de la mañana, pero no puede estar en el culto domingo por la mañana. Esta persona tiene un corazón carnal. Porque tú ves a través de los frutos. El árbol es conocido por sus frutos. Y si puede guardar secretos y puede ocultar ciertas cosas, pero tarde o temprano, lo exterior revela lo que hay en el corazón. Escrito está: los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas que son del Espíritu. Es que si pensamos en lo del Espíritu, si tememos a Dios de verdad, y no es una religión de palabras, si de verdad tememos al Señor, se notará en nuestra conducta. Andaremos alejados del pecado. No jugaremos con el fuego. Si no quieres quemarte, no te acerques al fuego. Se verá en nuestra conducta. El réprobo se deleita en pecar en su mente. Y es más, disfruta pensando en cosas perversas. Ahora, ¿puede un creyente pensar en algo perverso, algo feo, algo pecaminoso? Por supuesto que sí. Pero el momento que este pensamiento entra en el corazón del creyente, el creyente está luchando contra este pensamiento. Lo quiere expulsar. Yo no quiero pensar en estas porquerías, ¿verdad? Porque hay una nueva naturaleza. Dios te ha transformado por su palabra. Así que por un lado los pensamientos. La palabra llega hasta ahí. Y no solamente los pensamientos. El autor habla de intenciones. Y regreso al ejemplo de Nicolás. Yo veo a Nicolás, pero veo sus intenciones. Yo no puedo discernir cuál es su voluntad. Ahora sí, en el ámbito externo, tarde o temprano, él pondrá de manifiesto lo que hay en su corazón. Pero yo no veo lo que está en el corazón de la gente. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Si hemos nacido de nuevo, nuestra orientación, nuestra voluntad es sólida gloria. Queremos hacerlo todo para la gloria de Dios, comer para la gloria de Dios, trabajar para la gloria de Dios, servir para la gloria de Dios. Todo lo hacemos para la gloria de Dios. Pero aquel que no es de Cristo, soli ego gloria. Yo. Su vida gira en torno a sus propios deseos. Si le confrontas, le das un toque de atención, te come vivo, ¿no? Es un egoísta, es un narcisista. Se ama a sí mismo, no ama al Señor. Es que, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cómo está tu voluntad? ¿Estás tú orientado hacia la voluntad de Dios? Hoy la palabra viene a tu corazón examinándote. A ver lo que hay en tu alma, lo que hay dentro de ti. Y si eres de Cristo, sé que no eres perfecto, pero tú sí puedes decirme: pastor, mi deseo más profundo es glorificar a mi Dios. Y lloro entre semana cuando no le doy a Él la gloria, cuando le decepciono, cuando peco contra Él, sufro por mi rebelión. Pero yo puedo decirte, pastor, con toda sinceridad, que mi voluntad es hacer la voluntad del Padre. Quiero glorificar a mi Dios con todo mi ser. Y en tu corazón también está esculpida una palabra: Maranata.
Ven pronto, Señor. Estás deseando que el amado Cristo venga a por ti. Que la palabra hoy entra en todos. La palabra ve lo que hay en cada corazón. La palabra está examinando a los incrédulos en esta mañana. Y la palabra está examinando a los creyentes para ver cómo van en su santificación. La palabra entra, arrojando luz, examinándonos para que hagamos las cosas bien delante del Señor. Y así acabamos con el versículo 13 de nuestro texto. Dice, esto puede ser o muy consolador o muy, nos podría producir miedo. No hay cosa creada, tú eres una cosa creada y yo soy una cosa creada. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. ¿Cómo veniste a este mundo? Milagros. Desnuditas, sin nada. Los hombres y mujeres hemos venido al mundo desnuditos. Y ahora mismo delante de la palabra de Dios estamos desnudos, abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él lo ve todo. Sí, estamos bien vestidos, amén, pero estamos desnudos delante de Dios. Él nos lee como si fuéramos un libro. Él lo ve todo. Y sí, podemos engañar al pastor, podemos engañar a los hermanos, no podemos engañar al Dios omnisciente, omnividente. Apocalipsis 2:23, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Cristo no necesita que yo le hable acerca del hermano Pedro, acerca de la hermana María. Ay, Señor, esta semana Pedro ha hecho no sé qué, no sé cuánto, María ha dicho no sé qué, no sé cuánto. Él no necesita que le dé un informe. No, hay gente que ora. Hay gente que ora y da un informe a Dios. Pero Padre, si fulano ha hecho esto, Dios ya lo sabe. Órale, pídele algo al Señor, confiesa tu pecado, pero no le vayas contando una historia al Señor. Dios no necesita tu reportaje. Él estuvo ahí. Él lo ve todo. Dios es omnisciente. Entonces tú y yo, sí, juzgamos las cosas con una apariencia externa, porque tiene que ser así, porque no somos omniscientes. Pero Dios lo ve todo. E incluso Dios ve cuando hacemos cosas supuestamente buenas con intenciones perversas, ¿verdad? A lo mejor no, incluso en las cosas religiosas. Tú puedes, incluso puedes predicar para tu propia gloria. No puedes salir a evangelizar para que los hermanos piensen bien de ti. Puedes hacer un montón de cosas buscando algún tipo de recompensa incluso. Somos expertos en ocultar nuestras verdaderas intenciones, pero Dios no puede ser burlado. Bruce dice, podemos ocultar nuestro ser interior de nuestros prójimos y hasta podemos engañarnos a nosotros mismos, pero nada escapa al escrutinio de Dios. Ante Él todo está expuesto y sin poder, y es a Él, no a nuestros semejantes o a nuestra propia conciencia, a quien tenemos que dar cuenta al final. Dios es nuestro juez, Dios es tu juez, Dios es mi juez. Mira, como predicador, ¿verdad? A veces, yo por ejemplo, voy por mensaje 10 hoy, pero en casa yo estoy en mi despacho en el 32 de Hebreos. Yo siempre voy muy adelantado. Hay pastores que preparan la predicación el sábado antes de predicar. Hermano, si yo viviera así, habría muerto de un infarto hacía 10 años. Porque yo honestamente me pregunto, si un pastor prepara la predicación el día sábado, ¿qué pasa si surge algo en su iglesia ese sábado? Se le muere un miembro, se desata una crisis, hace falta atender una situación de gran urgencia. Y yo digo, ¿cómo lo hace? Si está preparando su predicación el sábado, yo no lo entiendo. Si me intento estar adelantado, porque tú nunca sabes cuándo va a pasar algo y a lo mejor vas a estar un mes sin poder escribir nada. Si me intento estar muy adelantado con todo. ¿Por qué digo esto? Porque los sermones que predico aquí están escritos, los manuscritos son de hace ya 3 meses. Y muchas veces ha pasado, no siempre, pero pasa a veces que coges el manuscrito, casi siempre después del culto de oración el jueves por la noche, para ya llenar mi corazón de la palabra que voy a predicar el día domingo, me voy llenando el corazón, estudiando todo, y estás leyendo el manuscrito, un manuscrito escrito hace 3 meses, y justo en la iglesia ha pasado algo día martes, que te han contado algo la semana anterior, y ahora estás leyendo el manuscrito. Claro, hace 3 meses cuando escribiste el sermón no estabas pensando en nada por el estilo,
Y ahora dices, no puedo predicar esto el domingo. Porque si digo esto, fulano va a pensar que va por él. Fulanita va a sentirse aludida. Y estás ahí con el temor al hombre, ¿verdad? Entra la cobardía. Y uno tiene que acordarse como pastor, también predicador. El juez es el Señor. El juez no es la congregación. Y mira, hermanos, yo sé que me amáis y me lo mostráis y me lo decís. Está muy bien, pero y espero no ofenderos con lo que estoy a punto de deciros, pero no me importa. Si yo os caigo bien o si yo os caigo fatal, poco me importa. A mí me importa caerle bien a uno, al Todopoderoso, y sé que le caigo bien en Jesucristo. Así que si yo predico su palabra y os caigo mal, pues aleluya, gloria a Dios. Y lo que no puedo hacer, ¿no? Como predicador y todos como cristianos, no podemos ir ablandando la palabra para ganar la aprobación de la gente, ¿verdad? Es que Dios es el juez. Dios, ni siquiera yo mismo seré mi juez. Dios será mi juez. Dios será tu juez. Es que puedes engañar a la gente todo lo que quieras. Inventa mentiras, ¿no? Di lo que sea, pero Dios no será burlado. Dios todo lo ve. Y aquí un error incluso muy sutil. Incluso podemos llegar a pensar que es posible engañar a Dios. Y aquí cito las palabras de un pastor que ahora está en la presencia del Señor. Y cuando leí lo que él dijo en su testimonio, me sentí identificado porque sabía yo que había hecho esto más de una ocasión. Dice el pastor Vernon McGee: cuando yo era joven, yo pensaba que podía evitar que Dios conociera todas las cosas que estaban en mi vida. Aún trataba yo de ocultar mis propios planes. Yo oraba para que Dios me diera ciertas cosas, pero nunca le presentaba todo el motivo. Y yo pensaba que la oración iba a parecer mucho mejor si yo no mencionaba ese motivo. Pero Él lo sabía todo el tiempo. Él conoce todo lo que pensamos, lo que está en nuestro corazón, y todo está abierto delante de Él, ¿no? A veces pedimos cosas piadosas en oración, cosas que no son pecaminosas. No podemos ser condenados por tener semejantes cosas, pero la motivación detrás de dicha petición es una falta de fe en el Señor. Es una corrupción interna. Claro, lo que no le vamos a decir al Señor. Os pongo un ejemplo, el tema de la iglesia, ¿no? Señor, haz crecer la iglesia, ¿no? Todo pastor quiere que su iglesia crezca. Claro, ¿qué pasa? Señor, haz crecer la iglesia, Señor. Claro, públicamente decimos, para que Cristo sea glorificado. Más almas para Cristo, pero dentro el pastor puede estar pensando, para que yo sea más famoso, para que yo tenga más miembros, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Tú puedes orar algo piadoso, santo, y nadie te va a condenar por orar por una iglesia más grande, pero la motivación es corrupta. Hermanos, ¿sabéis qué? Dios ve esa motivación. Dios te lee. Y ahí está el pastor diciendo, yo pensaba no decir estas cosas delante de Dios, pero Dios me estaba leyendo el corazón. Si tú piensas que puedes engañarle al Señor, te estás engañando a ti mismo. E incluso nuestras oraciones, amados. Adán y Eva con las hojas de higuera no podían engañar al Señor. Cuando tú, mira, estamos aquí los jueves. Oramos, ¿cuántos oramos en voz alta? 7, 8 hermanos, como regla general, estamos aquí 1 hora y media. 7, 8 horas en voz alta. Dios sabe si lo que estamos orando en voz alta es sincero, si no sincero. Y los demás hermanos que os quedáis callados, ¿no? Que somos 20, 25, como jueves promedio. Los hermanos que estáis calladitos en el culto, no levantáis la voz. Dios sabe si estáis orando sinceramente o no. Él sabe si estáis en el culto orando, si no estáis en el culto orando. ¿Ves? No podemos engañar al Señor. Es imposible engañar a Dios. Y lo que os estoy diciendo es una buena noticia y una mala noticia. Es una buena noticia para aquellos que teméis al Señor, que estáis haciendo las cosas bien. No sois perfectos, pero os arrepentís, confiáis en la sangre de Jesús y queréis honrar al Señor con vuestras vidas, ¿verdad? No sois santurrones, no tenéis que ir con ese aire de superioridad, creyendo superiores a todo el mundo. No, sois creyentes, amáis al Señor, sois humildes. Es una alegría saber que estáis corandeo. Dios está conmigo, aleluya. Pero este mensaje es temible. Este mensaje de esta mañana es temible para el hipócrita religioso, que hace todo para engañar, que hace su show, su espectáculo, todo bonito en el sentido externo de la palabra. No podemos engañar al Señor. Y a la luz de todo lo que venís diciendo, me gustaría compartir 2 aplicaciones con la congregación. 2 aplicaciones importantes. Primera aplicación, a la luz de la predicación esta mañana.
Amados, aplicación número 1, por favor, prestad mucha atención a la santa palabra de Dios. No endurezcáis vuestros corazones contra la palabra del Señor. José oró pidiendo que Dios quitara toda distracción. Cuando la palabra está siendo predicada, no distraigas a nadie. No te dejes distraer. Dice Calvino, tan pronto como Dios abre sus labios santos, todas nuestras facultades deben abrirse para recibir su palabra. Él abre sus labios, yo abro mi mente. Él abre su boca, yo abro mis facultades mentales. Y de nuevo dice, siempre que su palabra nos sea presentada, debemos temblar. Yo no hago lo que estoy a punto de deciros, pero me pareció hermoso cuando me enteré de este testimonio. Me hablaron hace años de un pastor. Este hombre temblaba ante la palabra de Dios y su práctica habitual era, a la hora de leer la escritura en casa, no en el púlpito predicaba la palabra. Pero dicen de él que él, cuando leía la palabra de Dios en casa, cuando abría las escrituras, siempre leía la Biblia de rodillas, ¿verdad? Y yo no lo hago, ¿verdad? Porque yo estudio y apunto y todo lo demás, pero esa es la actitud. Un hombre de Dios, esta es la actitud ante la palabra. Aquí está la palabra abierta, yo de rodillas. Así que cuando tú lees la palabra, metafóricamente hablando, tienes que estar de rodillas siempre. Tus facultades abiertas. Heme aquí, Señor. Háblame, Señor. Digas lo que digas, diré amén, Señor. Esta es la actitud de un verdadero adorador. No endurezcas tu corazón contra la palabra de Dios. Lee la palabra con reverencia y escucha la predicación de la palabra con reverencia. Facultades encendidas, oídos atentos, no dejándote distraer. Y aplicación número 2. Número 1, la palabra. Mucha reverencia, mucha atención a la palabra. Número 2. Sí es cierto lo que he dicho en este segundo punto, de que Dios ve toda la porquería que hay en sus corazones, toda la inmundicia, todas las mentiras, todo el engaño, toda la fachada. Si es verdad, incluso que en nuestras oraciones, en nuestra predicación, en nuestra evangelización, si Dios ve todo el pecado que cometemos en estos actos buenos, pues aplicación número 2, corramos urgentemente a la cruz del Calvario. Amados, quiero consolaros con un pensamiento que a mí me ha ido mucho. Jesucristo, es verdad, murió en la cruz por los pecados escandalosos, ¿verdad? Porque pensamos en pecados escandalosos, asesinato, el hurto, el cometer adulterio, el dar falso testimonio. Tendemos a pensar en estas cosas, ¿cierto? Pero también debemos recordar que Cristo no solamente derramó su sangre por estos pecados gordos, sino también por todos estos pecados que cometemos como creyentes, cuando hacemos cosas buenas, ¿no? Nos tiene que dar gran alivio saber que a la hora de orar, Cristo perdona los pecados que cometemos en oración. Porque esta oración que tú vas a levantar hoy, en la mesa de comida, ¿no? Hay suficiente pecado en esa oración que tú vas a orar esta tarde para enviarte directamente al lago que arde fuego y azufre, ¿no? Y un lago que no va a ser como los gallardos, que es un fuego que arde unas horas y luego se apaga. Estamos hablando, queridos hermanos, de un fuego que arde eternamente. Menos mal que yo puedo orar en el nombre de Jesús, porque mis oraciones me enviarían al abismo. Menos mal que yo puedo subir a este púlpito y predicaros en el nombre de Jesús, porque si yo no predicara en el nombre de Jesús, esta predicación que he dado sería para mi condenación eterna. Amados, quiero daros esperanza. Cristo también perdona los pecados de hipocresía cristiana. Todos que somos hipócritas, todos hemos pecado contra los hermanos, todos hemos intentado engañar a los santos. Dios también perdona estos pecados. Y por tanto hoy debemos acercarnos a la cruz, reconociendo que somos malditos, pecadores, corruptos, inmundos, pero aleluya. Cristo es el médico que sana a los enfermos. Reconócete como enfermo, que no estés ahí sentado pensando yo soy el más santo de la congregación, porque no lo eres. Y si te crees el más santo de la congregación, eres el más maldito de la congregación. Si te reconoces como pecador, sucio, enfermo, gloria a Dios, hay un médico que tiene los brazos abiertos y su nombre es Jesucristo. Y su sangre lava todo nuestro pecado. Oh iglesia confiada en Cristo, anclaos en Cristo, apoyaos exclusivamente en el Señor Jesús. Entonces hoy, ¿qué haréis con este Cristo? Todos
desde el púlpito hasta luz ahí detrás, todos en pecado, todos corruptos, todos viles, pero aleluya. En Cristo hay reposo eterno. Y para entrar en este reposo, creed la predicación de la palabra, creed lo que Dios ha dicho hoy en la congregación, creed la palabra, recibid la palabra, nutríos de la palabra del Señor. Dios, rogamos hoy en el nombre de Jesús que salves y santifiques y que nos laves una vez más en la sangre de Cristo. Aleluya, amén. Pues ahora vamos a orar, amada iglesia. Hemos hablado de 2 puntos. En primer lugar, reposo. En segundo lugar, la palabra. Hemos visto en primer lugar el reposo. Canaán no es la tierra de reposo. La tierra de reposo es Jesucristo. Y entramos en la tierra de reposo eterno mediante la fe en el Evangelio. No mi justicia, no mis obras. Cristo es mi salvación. Y número 2. La palabra de Dios. Recibo a Cristo el reposo mediante la predicación de la palabra. Esta palabra es viva porque es de Dios. Es eficaz porque cumple su propósito en los creyentes y en los réprobos, como la mujer de Lot, como Faraón, como los israelitas en el desierto. Y hemos visto 3 pares. 3 pares para acentuar el poder de la palabra. Alma, espíritu, que sería afectos, intelecto, tuétanos, coyunturas y pensamientos, intenciones. Y acabamos viendo que todos estamos desnudos delante del Señor. Antes de orar, os comparto este versículo de Proverbios 28:13 y viene en línea con lo que hemos acabado diciendo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Bendito sea Dios. La misericordia de Dios la recibimos hoy en Jesucristo. Así que en estos momentos de oración podéis confesar en silencio vuestros pecados al Señor, dándole gracias por la suficiencia que hay en la sangre de Jesús para limpiarnos de toda obra mala, de toda hipocresía evangélica, y que Dios nos lave una vez más para su gloria. Oremos a nuestro Padre.